Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs, de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy vamos a tener un invitado de la ciencia médica, un cardiólogo muy importante, el doctor Adolfo Vera Delgado. Él es de Popayán, pero se lo disputan también los caleños porque ha hecho su vida en Cali. Bueno, Popayán sigue estando muy cerca de Cali. Adolfo es un médico que además de eso es un humanista, un intelectual, un hombre amigo de las artes, que ha hecho una labor extraordinaria en el gremio suyo para la cultura, para pensar los problemas del ser humano desde muchísimas perspectivas. Por eso está invitado aquí a Conversan 2, Adolfo Vera Delgado. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con el doctor Adolfo Vera Delgado, un eminente cardiólogo que además de eso tiene tiempo para las artes, para la cultura, para los viajes, para hacer tertulias que son famosas, las tertulias del Pacífico. Vamos a hablar de toda esa experiencia del doctor Vera aquí en Conversan 2, pero primero vamos a ver una nota. Adolfo Vera Delgado, uno de mis mejores amigos, es un médico que ha sabido combinar la ciencia con el humanismo. Es además pintor, escribe muy bien. Sus textos se conocieron en el extravagario del diario El Pueblo hace muchísimos años. Y sé que en Popayán, cuando era muy joven, ganó un premio de artes plásticas por un cuadro muy bello que hizo. Inclusive ahora, en estos tiempos, él está por ahí en un almuerzo contigo y te está pintando, está haciendo bocetos. Yo tengo ya varios dibujos que me ha hecho en almuerzos en casa de nuestro querido amigo Armando Barona Mesa. Nuestro encuentro con Adolfo es absolutamente generacional. Yo conozco a Vera cuando teníamos 16 años, cuando mi grupo de personas era Carlos Jiménez, Ramiro Madrid, íbamos a la Nacional de Colseguros y ya una cafetería que se llamaba Niza. Allí, en esa cafetería, en donde estaban personajes mayores como Armando Holguín, que se movían ahí, los nadaístas, que en ese momento ya eran conocidos. Nos movíamos una serie de muchachos que, estando en el bachillerato, nuestras inclinaciones eran absolutamente literarias. Por ser el pintor, es una persona que ha estado siempre cerca de la evolución de las artes plásticas. Es por eso que en su consultorio uno puede encontrar obras contemporáneas de los más destacados pintores colombianos. Adolfo publicó una revista literaria y escribía poemas. Tenía una inclinación totalmente humanista y literaria. Allí se puede encontrar obra de Diego Pombo, de Pedro Alcántara, ¿no? Obra de Morales, de Caballero, de Mario Gordillo, de Luis Fernando Polo. Su familia, creo, lo lleva a estudiar medicina. Él va a estudiarla a Popayán. No la hace en Cali como cosa paradójica, la hace en Popayán. Y después, posteriormente, va para México a hacer la especialización de cardiología. Le toca a él estar en México en un momento muy importante para el arte latinoamericano,
cuando parecía que ya se habían apagado los efluvios del muralismo, de Orozco, de Rivera. Él llega a ese México donde ya se le respeta a García Márquez y a otro colombiano nuestro que es Gloria allí, que es Álvaro Mutis. Ese México yo creo que lo marca muchísimo Adolfo Vera, ese mundo atravesado por las letras, atravesado por la pintura, atravesado por la gran música del mundo. Cuando se habla con él, uno se da cuenta que está delante de una persona universal, de una persona que supo captar en su momento esas energías del mundo y que ha sabido prodigarlas de una manera generosa a sus amigos y a la ciudad. Bueno, Adolfo, uno ve que has sido un médico, pero siempre has estado con las artes. Cuéntanos un poquitico desde tu juventud, cómo combinaste una profesión tan seria como ser uno médico internista, cardiólogo, cuidar de este corazón que es tan complicado en la vida humana, y las artes. Yo creo que hay que remontarse a la niñez necesariamente. Recuerdo que a los 4 años aprendí a leer y a escribir. Mi madre me enseñó en el periódico Relator, que era el único periódico que existía en Cali. Yo aprendí a leer, letra por supuesto de imprenta. Cuando entré al colegio a los 6 años y medio, 7, al San Luis Gonzaga, y me comenzaron a enseñar letra Palmer, yo dije, yo definitivamente no sé leer, no sé escribir. Entré en una crisis tempranamente a los 6 años. Recuerdo que el primer libro que yo leí lo tomé abusivamente de la pequeña biblioteca de mi padre. Yo veía que había un libro hermosamente encuadernado, lo bajé y comencé a leerlo. Era el Decamerón de Boccaccio. Oh. A los 7 años de edad comencé yo a leer la literatura de posguerra europea, de manera que a los 13 o 14 años yo me había leído prácticamente todos los franceses, italianos, españoles, algunos literatos de Estados Unidos, a Faulkner, por supuesto, a Dos Pasos, a Hemingway. Y como dice Humberto Valverde, realmente nos conocimos muy tempranamente, a los 13 o 14 años de edad, en la cafetería Niza, que quedaba diagonal al Teatro Municipal, y en la fuente de soda Imperio, que quedaba en la carrera 4 con calle 11. Ese contacto temprano con los intelectuales de la época, pues despertó en mí una profunda pasión por la literatura, por el teatro, por la poesía y por supuesto por las artes plásticas. En ese entonces recuerdo que Pedro Alcántara y Norman Mejía hicieron una gran exposición en el primer Festival de Arte de Vanguardia en la galería de la Librería Nacional de Colseguros. Y desde entonces pues me sedujo definitivamente todo lo que fuera novela, cuento y poesía. Yo quise estudiar inicialmente filosofía y literatura, pero algo que me dijo mi padre me hizo poner los pies en la tierra. Me dijo, yo creo, Adolfo, que esas son disciplinas para los príncipes que tienen solucionado su problema económico, pero yo no creo que tú vayas a poder vivir con la filosofía y la literatura. Ciertamente era bien complejo, había que ser muy bueno para poder vivir de las letras. De manera que opté por lo que se me ocurrió podría ser lo más próximo al humanismo culto, y era el humanismo médico. Entonces estudié medicina con el propósito de hacerme psiquiatra. Pero cuando llegué a 3er o 4er año de medicina descubrí que la medicina interna era una magnífica oportunidad de acceder al conocimiento científico más puro. Opté por medicina interna cuando terminé mi carrera. Hice 3 años de especialización aquí en el Hospital Universitario y posteriormente me fui 4 años más al Instituto de Cardiología de México a hacer cardiología. De allá regresé en el 83, de manera que llevo ya 30 años en mis funciones de internista y de cardiólogo, sin descuidar, por supuesto, mi pasión primaria, que era la literatura, el arte, la cultura en sus diferentes expresiones.
Cuando estuviste en México sé que tuviste una relación muy especial con Álvaro Mutis. Cuéntanos un poquito cómo era ese Álvaro Mutis, cómo fue esa relación. Cuando llegué yo al instituto, mis profesores por fortuna me distinguieron con su amistad. No sé qué les sedujo de mi personalidad o de mi manera de actuar con los pacientes. Entonces me asignaron una serie de pacientes colombianos importantes que eran pacientes del Instituto de Cardiología. Entre ellos estaba Álvaro Mutis, otro más fue Germán Guzmán Campos, el autor de La violencia en Colombia, con Falsborda y con Eduardo Umaña. Otro más fue el cura Sendoya, el padre Sendoya. Padre Sendoya. Otro más fue Vergara Támara, el canciller del M-19 en ese entonces en México. Entonces, con Álvaro Mutis tuve un contacto cada 3 meses porque él iba a sus controles en su condición de hipertenso. Y si bien no hicimos una amistad muy profunda, sí estuvimos muy próximos y él me invitaba a muchas de sus reuniones. Él era asesor de la casa de Pedro Domecq y en consecuencia todos los eventos que organizaba Pedro Domecq, yo era uno de los invitados a través de Álvaro Mutis. Recuerdo que cuando vino en el 88 al homenaje que le hizo ProArtes, cuando salimos de la entrevista, pues de la rueda de prensa, que eso se llenó el salón Farallón y yo estaba en la parte final, y cuando terminó la entrevista él salió por la puerta principal, yo por la puerta trasera, y él iba con Álvaro Burgos Palacio, nuestro querido Álvaro, a tomar el ascensor. Entonces coincidimos en el ascensor, él se queda mirándome, me dice, ¿tú no eres Adolfo Vera? Y le dije, sí, maestro, yo soy. Me dio un gran abrazo y me dijo, lamento mucho que ya no seas mi médico en México, en el instituto. Fue muy querido y eso lo sacó al día siguiente, pues Álvaro Burgos, que era el reportero, estaba en sus funciones de reportero, lo sacó a 8 columnas. Lo único que lamenta Mutis de México es que no esté su cardiólogo. Bueno, como ven, podemos hablar mucho de todas estas relaciones con la cultura, la literatura y las artes con Adolfo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Seguimos aquí en Conversan 2 con el médico Adolfo Vera Delgado para continuar esta amena conversación con Adolfo. Vamos a ver otra nota. El agua que nos inundaba de gozo hoy nos ahoga de amargura. El fuego que solo consumía corazones hoy arrasa vegetaciones indefensas. Él no deja su vida literaria y humanística y empieza a organizar unos foros académicos que eso ya lleva más de 10, 15 años. El aire que respirabas feliz hoy envenena tu entorno. La madera que soportaba felizmente tu cuerpo hoy no alcanza para guardar tus despojos. Uno por los programas que él realiza se da cuenta que allá hay una intención hacia el futuro. A veces una intención ecológica, una intención política, ¿por qué no? Una intención lúdica y una intención también de entretenimiento. Pero casi todos los científicos, los médicos a los que él invita a estas disertaciones, tocan temas que importan muchísimo a la sociedad de nuestro tiempo. El asunto de los recursos hídricos, del agua, el asunto de la ciencia delante de males que parecen hoy inexpugnables, como el VHI, el SIDA, ¿no? Son temas que le importan mucho a la gente de Cali y que él sabe combinar con poesía, con conferencias y con música. El sol que gozabas desnudo hoy arruga, quema y destroza tu piel. La tierra que te prodigó sus frutos hoy es una enorme costra fisurada. Él traía intelectuales de todo el país, se volvió casi que un pequeño festival de arte. Las guerras que fueron por petróleo, carbón, gas natural, alcohol, carburante, mañana serán por el agua y los molinos de viento. Los pájaros que anunciaban la madrugada silenciaron su canto. Él es un hombre que está siempre pensando en las artes.
le gusta ser amigo de las artes, de los pintores, de los poetas, de los escritores. Y todos nosotros de alguna manera le hemos tributado ese cariño con una gran correspondencia, que es la comunión en el diálogo, en la conversación. Los gallos de la huerta casera nunca más se estallaron de gozo. Las golondrinas del próximo verano no fueron más. Adolfo, tengo que decirlo, por ejemplo, además de mi amigo, ha sido mi médico de cabecera, mi cardiólogo. Debo decir que me salvó la vida. Debo decir que no solamente por mí, por todos los casos que he conocido, es una persona que es lo que llaman una eminencia científica. El agua que aliviaba la sed de tu cuerpo hoy es manantial putrefacto sin redención posible. Los peces de la divinidad bíblica naufragaron de tristeza. Entonces, una persona que se mueve tan explícitamente dentro de la ciencia, pero que se mueve tan explícitamente dentro del arte y de la literatura. Y él ha tenido a su lado, ha ido ganando ese aprecio. Entonces él es un hombre íntimo amigo de los pintores, Pombo, Alcántara Herrán, por todo, por los músicos, Marlin Murillo, los muchachos que acaban de ganar por el Pacífico en Chile, porque él siempre los está llevando a sus eventos, a escritores, Óscar Collazo, Londoño, todos son amigos de él, pero son pacientes de él. ¿Me entiendes? Él tiene como una sujeción con todo el mundo porque ha hecho que sean sus pacientes. Él quiere mucho a ese grupo de los nadadistas, a J. Mario especialmente, lo aprecia muchísimo, a Ospina. Bueno, él ha sido un hombre, digamos, de esas cosas extrañas que no quedan en este siglo, que es un benemérito, que es un hombre que hace obras, que atiende a las personas, por encima de que tenga dinero o que no lo tenga. Y las aves del cielo prometido se derrumbaron de dolor. Chapules, grillos y chicharras silenciaron su algarabía lujuriosa en las noches de soledad sin pausa. Bueno, hemos apreciado que Adolfo es un gran poeta, una belleza, los poemas que lee en esta nota. Además, toda esa obra tan importante que es el Encuentro de Confraternidad Médica Nacional, el cual he estado muchas veces participando, invitado, y he tenido la oportunidad de conocer tanta gente interesante del mundo de la ciencia que se interesa por la cultura. Esa es una especie de visión poética que tú tienes de la realidad, que es como la manera de juntar tantas cosas. Quiero que hablemos un poquito de qué ha quedado toda esta experiencia de más de 20 encuentros nacionales de confraternidad médica. Se logró hacer este tipo de encuentros de confraternidad médica nacional y se llama de confraternidad justamente porque lo que originó estos encuentros era el divorcio que existía en las emociones de un médico con el otro. Todos se detestaban, eso de fulano de tal, MD es porque cada médico se considera medio Dios. Entonces hay un graffiti famoso que en qué se diferencia Dios de los médicos, en que Dios no se cree médico. Cada uno es un Olimpo, cada uno es depositario de la verdad revelada, cada médico es el que más sabe, y en consecuencia era muy difícil poder acercar a 4 personajes de estos en una mesa para el condumio normal. Entonces se me ocurrió organizar este tipo de encuentros en donde no se iba a hablar de medicina, sino de arte, de cultura. Entonces comencé a invitar los novelistas, los cuentistas, los poetas, los cineastas, los dramaturgos, antropólogos, sociólogos, urbanistas, artistas plásticos, músicos, por supuesto. En cada encuentro de estos fácilmente eran 6 conciertos con diferentes esquemas. Recuerdo que en alguno de ellos trajimos el grupo Bandola de Bogotá, que eran 24 bandolas. Trajimos un grupo de jazz de Holanda, 4 individuos que logramos traerlos, bueno, una serie
y logramos hacerle homenajes a todos los personajes más destacados de la música, de la literatura en vida, porque usualmente los homenajes se hacen cuando ya para qué. Por allí desfilaron Rafael Escalona, Jorge Villamil, Héctor Ochoa, Enrique Buenaventura, Alfredo Iriarte, bueno, cantidades en literatura, en poesía, y por supuesto médicos humanistas que había que destacar su vida y su obra. De manera que yo creo que se logró un objetivo fundamental, y era hermanar a los médicos alrededor de algo que permeara su piel y que era pues, el arte y la cultura en general. Bueno, y dentro de todas esas bellas iniciativas que has tenido en estas décadas, hay uno que a mí me pareció extraordinario, que es el Proyecto Corazón, donde invitaste a una serie de artistas plásticos a pintar alrededor de la temática del corazón. Hay un cuadro muy bello tuyo, y para ir finalizando este programa, quiero que nos cuentes cuál fue toda la intencionalidad que tuviste con este bello proyecto llamado el Proyecto Corazón. Cuando tuve el honor de ser presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología en el año 1999 al 2001, generamos la idea de tener la Casa Colombiana del Corazón semejante a la Casa Europea del Corazón que funciona en Francia y una que funciona en Estados Unidos. Pero para eso se necesitaba dinero. Le hice la propuesta a un laboratorio farmacéutico en ese entonces, que era Sanofi Sintelab o Sanofi Aventis. Su presidente nos respaldó la propuesta que le hicimos y le dije: queremos hacer una carpeta de obra pictórica de los 6 pintores más importantes que tenemos en la región: Pedro Alcántara, Diego Pombo, Mario Gordillo, Roberto Molano, María Teresa Negreiros y Lucy Tejada. Ellos aceptaron felices de la vida de recrear el corazón como objeto de arte, y cada uno hizo su obra. Y tuve la feliz oportunidad, por invitación de ellos, de poner una de mis obras empíricas, porque yo no tengo ni media hora de escuela, dentro de ese portafolio. Eso se comercializó y le dejó a la Sociedad Colombiana de Cardiología la bonita suma de 150 millones de pesos en ese entonces, hace 12 años. Con eso hicimos prácticamente el primer depósito para tener la sede que tenemos hoy en día en Bogotá, que es una sede es un piso entero en uno de los edificios más importantes de Bogotá. 400 metros cuadrados tiene la sede de la Sociedad Colombiana de Cardiología. De manera que sirvió para algo. Bueno, sirvió para mucho, y seguirá habiendo mucho, Adolfo Vera. Quiero preguntarte ahora, que estás en una etapa muy madura, ¿qué se sigue para Adolfo Vera? No solamente como cardiólogo, que te vamos a invitar para hablar de este tema más específicamente, sino en este terreno humanístico, artístico. Yo creo que hay que perseverar en los intentos que tenemos en este momento con las tertulias médicas del Pacífico, que dimos en llamarla el Foro de la Inteligencia Pensante, porque realmente en esas tertulias ha desfilado toda la inteligencia de este país. Ya llevamos 118, la próxima, la número 119, va a ser el próximo viernes 1 de noviembre. Mantener eso, tratar de reactivar los encuentros de confraternidad médica nacional, que se hicieron 20 hasta el año 2010, y continuar con los seminarios cruceros de humanismo y medicina. Se han hecho 7 hasta este momento, el 8º probablemente lo hagamos a Galápagos el próximo año, en el año 2014, y eso tiene una peculiaridad de que no es montarse en un barco a disfrutar del crucero simplemente, sino que se hace un programa académico de 20 horas, qué lindo, en donde los participantes del crucero son los mismos conferencistas. Recuerdo que el que hicimos, el último por el Danubio, visitando Praga, Budapest, Viena, Bratislava, todo el triángulo maravilloso que es esa zona, tocamos la vida y obra de 20 de los más emblemáticos personajes de esa zona, arrancando con Kafka, por supuesto, y con Strauss, con Mozart, con Liszt, con Dvorak, en fin, con todos
y en expresiones pictóricas también, de manera que fueron 20 conferencias que dieron los asistentes, lo cual nos enriqueció poderosamente. Y vamos a seguir, bueno, pero van a haber Es el goce muchísimos- estético. Goce estético, muchísimos cruceros. Vamos a tener en otra oportunidad aquí, Adolfo, hablando más también del corazón como cardiólogo. Te agradezco mucho por estar aquí en Conversan 2 y a ustedes los espero en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.